Querido estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno se las espera. No son fáciles, te sientes decaído, cansado, sin ganas, que no llegarás a ningún lado, pero también dime qué estás haciendo para cambiar eso. Verás, las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que tú quieras ser de grande. Y sí, es verdad, tristemente las cosas no se regalan. Y para llegar a donde tú tienes que estar o a donde tú quieres llegar tienes que esforzarte. Y mucho. Lo sabes, ¿cierto? Todo ese desvelo para ser el mejor. Todas las horas que pasas en casa con un libro en vez de salir con tus amigos. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva siempre una gran victoria. Y sí hay personas que no tienen estudios o que no están en una escuela de prestigio como otros, pero créeme que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú como estudiante debes de saber que no importa cuántas veces quieras rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo, siempre debes recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más. Siempre tienes que seguir adelante. Te aseguro que lograrás todo lo que tú te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones. Saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que tú vas a ser grande. Recuerda esos días en los que soñabas con este momento, de prepararte para ser alguien en la vida. Con mucho cariño valora cada paso que das y nunca olvides de dónde vienes y lo que tuviste que hacer para estar aquí. Aprende a valorar los días y a dar todo de ti en cada uno de ellos. Espero que escuchar esto te motive, que saque lo mejor de ti y que te ayude a mejorar. A veces tienes que volver al pasado y recordar todo lo que has vivido. Yo sé que muchos estudiantes como tú pasan por esto, pero no te preocupes, que yo estoy aquí para ayudarte. Verás, en esta vida solo hay dos caminos, el del éxito y el de la derrota. ¿Tú sabes cuál tomar? Yo sé que estás desanimado, incluso cansado, pero tienes que dejar todo a un lado y empezar a enfrentar tu camino, a demostrar que tú vales más que todos y que tú puedes más que todos. Así es como se logra dar el primer paso y así es como tus metas se estarán realizando. Debes escoger el camino correcto y si en algún momento de tu vida te sientes solo, cansado, que ya no puedes más, solo mírate al espejo y verás los ojos de alguien que sueña en grande. Dime, ¿acaso no puedes con un examen, un trabajo, un proyecto? Claro que puedes y lo sabes. Eres una persona increíble que no se dejará vencer por nada y sobre todo que no está satisfecha hasta que lo malo sea bueno y lo bueno sea mejor. Recuerda que el esfuerzo de hoy será tu éxito del mañana y que la única persona que puede interponerse en tu camino eres tú mismo. Verás, dicen que para tener éxito en la vida tienes que dedicarte un 100%, horas y horas de estudiar. Solo tú y tu objetivo. Dime, ¿quieres pasar ese examen? Estudia. ¿Quieres una buena calificación? Estudia. ¿Quieres ser mejor? Estudia. Ahora lo sabes. Muchos estudiantes se rinden en el camino, dejan a un lado sus metas, pero en cambio tú estás aquí, intentando ser mejor. Y sé que ahora estás dispuesto a darlo todo. Sé que tomarás los libros y dejarás de pensar en los demás y seguirás estudiando. Anda, que lo vas a lograr. Échale ganas. Quedas y nunca. Bien, jóvenes, ese ha sido el video motivacional de hoy. Ya lo saben, ¿m? Siempre luchen por sus metas. Ya nos queda poco, no quiero presionarlos, pero los días pasan. El 3 de agosto se acerca. ¿M? Hay que ponerle ganas, ¿no? Como dicen. Bien, vamos a compartir ahora la clase de hoy, la clase que estaba en deuda, ¿no? Ya les expliqué el motivo, la razón, circunstancia por la cual el día miércoles no tuvimos clases, hubo un error de comunicación, yo no sabía. Hay un horario, ¿no? Hay un horario.
Yo iba a enviar mi link, pero vi que ya habían enviado anteriormente, entonces bueno, no me habían notificado nada, así que ahí nomás quedó. Ya para luego, ya a las 9 de la noche, yo ya me encontraba descansando. Ya. No, yo simplemente si no me toca, eh, voy a dormir. Por eso estamos recuperando aquí la clase, porque esta clase es muy necesaria, ¿cómo se puede decir? ¿No? Es muy necesaria esta clase. Vamos a seguir con la comprensión de los textos. Ahora lo vamos a llevar a un punto en el cual estos textos van a ser clasificados. Hoy día vamos a ver esa clasificación que han tenido los textos. Pero, ¿cómo así nace esta clasificación? La clasificación de los textos, es algo que sucede unos años después de la creación de estos. Y se le da el crédito de la primera clasificación a Aristóteles. Aristóteles escribe su obra La Poética, que es considerada la primera teoría literaria de la historia, y ¿m? ahí él mismo detalla los géneros literarios, o sea, clasifica diversos tipos de textos, ¿no? Lo clasifica en textos líricos, en textos épicos y en textos dramáticos. Esos tres géneros literarios hay. ¿Mm? Sin embargo, Aristóteles no preveyó lo que se iba a armar a partir de esta primigenia clasificación, ¿no? Esta primera clasificación textual. Pero antes de eso, ¿cómo nace esta clasificación o cómo se llega a esta idea, de clasificar los textos? Esta idea nace de la clasificación textual, van a ser cuando, por ejemplo, ya hay una gran demasía, por así decirlo, una gran demasía, una gran cantidad de libros. ¿Mm? Cuando ya existe una gran cantidad de libros, entonces se recurre, ¿mm? Se recurre a lo que es la clasificación. ¿Y por qué se clasifica un texto? ¿Para qué se clasifica un texto? Un texto se clasifica, uno, primero, para su idónea, ¿m? Para su idónea clasificación, actualización, agrupamiento. Se van agrupando porque se empiezan a crear lo que nosotros conocemos como bibliotecas. Entonces, ¿m? de la biblioteca, dentro de una biblioteca, generalmente se separa por temas, por géneros. Y es así como nace también la clasificación de estas obras. Pero en el inicio de la literatura, en el inicio de los textos, no es que venía y decía, no, ¿sabes qué? Voy a escribir un texto lírico, o voy a hacer un drama, o voy a escribir una novela, o voy a hacer un ensayo. No, estos nombres, estas clasificaciones vienen después, cuando se intenta agrupar a ciertas obras que comparten características en común. Por ejemplo, el texto lírico, generalmente en verso, ¿no? Aunque el épico también se escribía en verso. ¿M? El épico también se escribía en verso. ¿Se dan cuenta? Los dos se escriben en verso, pero por ejemplo el lírico más aboca a los sentimientos, el épico va a la función de la objetividad, de la narración, y el drama se da, la acción transcurre a través de diálogos. Y así llegamos a esta clasificación primigenia, ¿m? Que ahora sí marca tendencia, ¿no? Porque si los textos ya están clasificados, entonces se puede decir, no, yo voy a hacer un drama.
Yo voy a hacer una epopeya, no, yo haré un poema, yo haré un texto lírico. Y desde ahí ya se empieza a usar, se empieza a usar, se empieza a usar, se empieza a usar, ¿no? Y el género literario más joven que existe es el género expositivo, que nace con el francés Michel de Montaigne en el Renacimiento. Michel de Montaigne en los años 1527, él publica su obra llamado Ensayos, ¿m? Donde nos habla a través de sus conocimientos, porque Michel de Montaigne leía mucho, y como pues seguro no tenía muchos amigos, no tenía con quién hablar de las obras que leía. Por lo tanto, escribía sus pensamientos, escribía sus pareceres, su crítica, y luego de acumular diversos escritos acerca de literatura, economía, política, ¿m? Decide publicarlos con el nombre de ensayos y crea esta especie literaria del ensayo y a su vez crea el género literario del expositivo. Es el género más joven que existe, ¿no? Y los más antiguos, los que ya hemos mencionado, ¿no? El épico, el lírico y después todavía viene el dramático. Sin embargo, cuando vamos a estar hablando de lo que es los textos, ¿no? Nosotros sabemos que el texto tiene una estructura, ¿no? El tema central, la oración principal, la idea central, la idea secundaria, las ideas terciarias. Vamos a entrar también dentro del punto de las inferencias, ¿no? La deducción, la inducción, ahí también entra a tallar. ¿M? Un texto también tiene interpretaciones, ¿no? Tiene forma de interpretarse, tiene una fundamentación en la cual se basa, etcétera. ¿M? Pero donde nosotros nos vamos a centrar es en la clasificación de textos a nivel de razonamiento verbal. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Y es importante verlo a través de razonamiento verbal porque el problema de los libros es un problema frecuente que hay, es un problema que persiste, es un problema que continúa en nuestro día a día y lamentablemente nosotros o el gobierno también, ¿no? Poco nada hace para revertirse lo que es la situación de los cambios. ¿M? El peruano no lee, el peruano no ejercita lo que es la mente, no ejercita lo que es el cerebro, entonces por lo tanto no se puede entrar a tallar esta forma de ver, mm, por así decir, el mundo. Es algo es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque es difícil, porque nosotros mismos también a veces nos rehusamos, ¿no? Nosotros mismos no queremos, ¿no? Decimos, no, ¿para qué voy a leer? Pérdida de tiempo. ¿O para qué voy a comprarme un libro? ¿No? Ahí nomás se pierde plata, ¿no? Y realmente suena descabellado, ¿no? Suena descabellado. Pero realmente hay personas que piensan así. Hay personas realmente que piensan así y arrastran a toda una generación hacia el mismo lugar, ¿no? Arrastran a una generación con esas ideas, con esos pensamientos, ¿no? Prácticamente agotan las esperanzas de un niño, de una niña que desea leer, ¿no? Y que tal vez le pide un libro a su padre. Y ahora, inclusive ahora ya la excusa ni podría ser el dinero, ¿no? Porque hay libros que puedes encontrar en internet gratis, es decir, gratis. Excusas siempre va a haber. ¿Mm? Excusas siempre va a haber, pero lo importante aquí siempre va a ser defender el punto de vista que nosotros tengamos. ¿Mm?
defender el punto de vista que nosotros tenemos que respetar. La lectura no es sencilla, la lectura lleva tiempo, la lectura se trabaja, la lectura se lleva de la mano poco a poco. No va a salir de la noche a la mañana, es algo que te va a llevar tiempo, pero si lo sabes cultivar, va a ser de mucha ayuda para ti. Va a ser de mucha ayuda para ti. Entonces, por eso yo quería darles algunos consejos, ¿m? Al momento de la lectura, porque vamos a trabajar textos. Ahora vamos a trabajar textos, entonces voy a darle unos consejos, ¿no? Lo primero, el primer consejo, el más básico, es no pretendas terminar el texto rápido. Así lo leen, y eso ocurre, por eso siempre digo, lean bien la pregunta. Muchos se alocan, la ansiedad los mata, quieren terminar primero, como si el que terminara primero fuera el mejor. ¿Mm? Realízalo tranquilo, obviamente no sé, no te digo que seas una tortu ninja, ¿no? Que te demores. Sé prudente con tu tiempo. ¿Mm? Porque si tú lees rápido, no vas a entender. Fluidez no es, no va con rapidez. La lectura se tiene que saborear, ¿m? Como un buen vino. Se tiene que saborear, se tiene que sentir. Y es así donde vas a poder descubrir las ideas que tiene dentro cada texto. ¿M? Tenemos que evitar memorizarnos. Nosotros no, el objetivo no es memorizar. Nosotros tenemos que entender. Y para entender, ¿qué necesitamos? La atención, la interpretación de datos, la deducción, el razonamiento. Eso necesitamos. ¿Y estos qué son? Son habilidades cognitivas. ¿Y cómo se desarrollan estas habilidades cognitivas? Resolviendo, practicando. Es la única manera. ¿M? Viendo una pantalla, no haciendo, estando en la cero operancia, es difícil, muy difícil. ¿M? También recuerda, ¿m? que como tú eres un buen estudiante, tu función, ¿m? tu función al leer un texto no va a ser la del aburrimiento. Ay, qué aburrido, qué pesado. Ay, textos, no. Porque eso ya te predispone al fracaso. Sé una persona distinta. Aborda tu destino, que es leer un texto, abórdalo con cierta curiosidad. ¿M? Búscale la satisfacción, búscale el placer, porque si tú ya empiezas ya renegando desde el principio, ya estás siendo derrotado. Entonces hay que evitar, hay que sacar de nuestra mente esas cosas. Otro consejo, ser imaginativo. Un buen lector, al momento que lee, va creando imágenes claras dentro de su mente. ¿M? Por más absurda que sea la lectura, si tú vas creando imágenes, te vas imaginando, vas usando este recurso, que también es otro recurso cognitivo de la imaginación, porque ojo, hay personas que no tienen imaginación, ¿no? Hay personas que no tienen imaginación, que las ideas no le brotan. Y esto es una perspicacia cerebral, una agudeza mental. ¿M? Se entrena esta imaginación. Si tú te imaginas correctamente una lectura, se te hace más fácil la comprensión. Pero para imaginarte correctamente, primero obviamente tienes que tener las otras claves, la atención, la concentración, ¿m? Para poder lograr entender la lectura, sumergirte. ¿M? También hay que ser pacientes, ¿no? Y esto siempre le digo, la paciencia, porque no, las cosas no van a llegar ahora. Esto va a tomar tiempo y el estudio son de las cosas que más toman. Tienes que practicar. Si tú practicas un día, 2 días y de ahí lo abandonas, no. Tienes que también tener tenacidad, no te doblegues. No te doblegues ante las complicaciones ni tampoco ante los textos que son complejos, porque muchas veces nos gustan los textos pequeños, ¿no? Cuando yo le mando deducción, inducción, extrapolación, como son unos textos pequeñísimos, ustedes están ahí, profe, ta, 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 pero cuando tenemos un texto largo, ahí sí están todos mudos, todos callados.
Tenemos que, no hay que tenerle miedo, no son el cuco, no te van a morder, no te van a matar. ¿Mm? No te van a poner fan de su relación para quitarte tu tóxico, no. Estos tipos de texto que son largos, generalmente son los más fáciles de resolver, porque te ponen un texto largo, pero solamente te preguntan una cosa puntual o dos cosas puntuales, nada más. Entonces no hay que tenerles miedo, no hay que buscarla sin razón para no resolver estos ejercicios. Entonces, la paciencia y la tenacidad, mantenerte fuerte, mantenerte airoso, es la clave para estos problemas. ¿Mm? Otro punto también es ser muy reflexivo, aunque cuando veamos textos, por ejemplo, argumentativos, así, el autor va a intentar convencerte, pero tú no, tú no tienes la obligación de aceptar lo que dice el autor al leer un texto. No por leer un texto, por ejemplo, ¿no? Al no al leer la Biblia, uno se va a convertir estrictamente en cristiano, o por leer el Corán te vas a volver musulmán, no. También nosotros no estamos obligados a compartir las ideas, si nosotros deseamos las compartimos, si no las negamos. Entonces hay que ser reflexivo ya que tenemos que tener también nuestra propia visión del mundo. ¿Mm? Y dentro de esto, tú vas a observar si realmente tu forma de leer es eficiente, si realmente estás prestando y utilizando tus formas cognitivas. ¿Mm? Y por último, y el más importante, sé disciplinado. Hay que ser disciplinado. Tenemos que destinar un tiempo para elevar nuestra comprensión de lectura. No, ya mañana me leo un texto y ya lo resuelvo. ¿No? O ya, y mañana, hoy resolví un texto, mañana resuelvo otro texto. Le saco el tema, la idea principal, las ideas secundarias, lo analizo. Y así, todos los días. Es la única manera para que nuestra mente se habitúe a este hábito, a esta práctica que es la lectura. ¿Mm? Y por último, bueno, ahora sí, por último, hay muchas personas que son perfeccionistas. La perfección no existe, eso no existe, sácatelo de tu mente. Si tú tienes ya la idea de que querer que todo sea perfecto y todo esté controlado, vas a fracasar, porque la perfección no existe, vas a fracasar. Lo que tú tienes que ser es eficaz. ¿Lograste tu objetivo? Sí. ¿Fue perfecto? No. ¿Puedo mejorar? Sí, siempre mejorar. Nunca nada va a ser perfecto. ¿Mm? Pero hay ciertas cosas que parecen perfectas. Hay ciertos trabajos que parecen perfectos. Hay ciertas formas de leer que parecen perfectas. Tú desde afuera lo ves y dices, wow, está hermoso, está perfecto. Pero por ahí el autor o la persona que lo ha hecho sabe que hay un defecto. Hay una cosita que no le quedó bien, pero ya para la siguiente mejora. No se frustra y dice, no, no, hasta que salga bien, esto y lo otro. Esa actitud solo te va a llevar a la ruina y a ser infeliz contigo mismo. Entonces, cuando estás leyendo un texto y te equivocas en una, te equivocas en dos, o te equivocas en todas, hay que también ser resiliente y saber afrontar el fracaso. ¿Mm? Pongamos el peor de las situaciones, no se lo deseo, pero digamos que de aquí al 3 de agosto no ingresas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar toda la borda y vas a renegar contigo mismo y esto? No, obviamente que no. Obviamente que no. Tienes que saber afrontar el fracaso. El afrontar el fracaso es una de las primeras partes hacia el éxito. Y comprender que las cosas o que nada realmente es perfecto. ¿Mm? Como dice, ¿no? Dice este proverbio, ¿no? Lo único perfecto es Dios. Comprender que ni el mundo es perfecto, ¿ah? Ni nuestro planeta es perfecto, ¿m? Menos nosotros lo vamos a hacer. La perfección no existe y es la mejor manera de librarnos Muchas personas no están obsesionadas con la perfección, quieren llegar a hacer las cosas bien, no, obviamente, todos quieren hacer las cosas bien. Pero si tú vas buscando la perfección, si vas buscando la perfección, lo más probable es que encuentres lo contrario. No busques la perfección, busca ser eficaz. ¿M? Busca ser eficaz. La eficacia es muchísimo mejor y más fácil de obtener que la perfección, porque en la eficacia tú puedes decir, ah, mira, sí lo hice bien, pero me faltó esta cosita, entonces ya lo mejoro para el próximo. Y así, esa es la eficacia. ¿M? Ser más proactivo cada día. ¿M? Ya con estos consejos podemos pasar a la siguiente parte de nuestra clase. Eh, esta clase, uy.
Un momento. Apreté algo mal. A ver, ya. Ahí está. Y ahora sí. No dicen, a ver, voy a sacar mi lápiz. Una parte importante de la comprensión de la lectura es entender qué tipo de texto estamos analizando. Nosotros vamos a clasificar los textos en función a tres criterios básicos, correcto. Vamos a clasificar los textos de acuerdo a la ubicación de la idea principal en el razonamiento verbal. Vamos a clasificar los textos por el contenido y vamos a clasificar el texto por el tipo de discurso, o sea, por la forma en la cual se dialoga dentro del texto, la forma en la cual se diserta dentro del texto. ¿Cómo es eso, profe? Ahí vamos a entrar a detallar. Dice, de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Ok, primero vamos a clasificar los textos de acuerdo a dónde se encuentra la idea principal. Primero tenemos los textos analizantes. Estos textos analizantes, la idea principal va a estar al inicio, como vemos acá, idea principal, idea secundaria, idea secundaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener mi idea principal y las demás ideas van a desarrollar esta idea principal a través de un ejemplo, a través de un comentario, a través de una opinión, de un argumento, regreso a la ejemplificación, pero todas las ideas que siguen solamente o entran a tallar a partir de qué, del funcionamiento de la aparición de mi idea principal. Bien, estos tipos de textos analizantes van a tener la forma de un cono invertido, ¿no? Como vemos aquí, de un cono invertido, de un triángulo invertido. ¿Por qué? Porque la idea más sustancial, la idea más general, la idea principal, la idea central está al inicio. Y todas las demás informaciones van a ir pasando de la generalidad a lo más específico. Bien, todo lo contrario es un texto sintetizante. ¿M? Un texto sintetizante es, como vemos aquí en el gráfico, un triángulo, ¿no? Un triángulo. ¿M? ¿Y por qué sintetizante? Porque lleva en la parte final, lleva esta idea principal, esta idea central, y lo lleva a medida de resumen, a medida de síntesis, ¿no? Generalmente va a aparecer con expresiones de en suma, por lo tanto, por tanto, ¿m? Concluyendo, ¿no? En síntesis, ¿no? Y te ponen ahí, después de estas palabras te ponen ahí, ¿no? En síntesis, tal, 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 ¿no? En resumen, tal, 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 ¿no? Por eso es sintetizantes, de resumen, de síntesis vienen. ¿Por qué? Porque los textos van a empezar exponiendo ideas particulares, como dice, te van a poner ejemplos, te van a poner otro tipo de ideas, ¿no? Y al final recién te van a poner la idea principal, al final, a medida de un resumen. En cambio, acá en el analizante, primero te ponen la idea principal y de la idea principal ya nacen las demás ideas, nacen los ejemplos, nacen los argumentos, nacen las opiniones, nacen los comentarios, los gráficos, etcétera, pero partiendo como punto de partida, teniendo como punto de partida la idea principal. ¿Mm? En cambio, los sintetizantes primero se va por los ejemplos, se va por las ideas, por los comentarios, por los gráficos y al último, como un resumen, como una síntesis, recién te pone la idea principal. No son dos tipos de texto, el analizante y el sintetizante. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, ¿Me están entendiendo? sí, profesor, sí, sí se le entiende. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna Los duda? textos analizantes, la idea Sí, a ver, principal dime, está en el párrafo y los dime, textos sintetizan están en el último, ¿verdad? en dónde? No te logro escuchar bien. Que los textos analizantes, la idea principal está en la parte inicial y en los textos sintetizantes, la idea principal está en la parte final, Correcto, ¿verdad? sí, Jackie. De esa manera, sí, de esa manera están organizados y ahora vamos a ver otros dos tipos de,
de textos en los cuales estas funciones van a estar combinadas. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a ver los textos sintetizantes analizantes. ¿Por qué se le va a conocer con este nombre? Se le va a conocer porque la idea principal va a estar al medio del texto. La idea principal va a estar al medio del texto. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño zoom, ¿no? Si nosotros hacemos un pequeño zoom, ¿de acuerdo? Vamos a observar que primero es un texto sintetizante, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a empezar con las ideas, con los ejemplos, con todas estas cuestiones antes de llegar a mi idea principal, ¿no? Como vemos la forma idea secundaria, idea principal. Y luego, a partir de esta idea principal, ¿no? ¿Qué hago? Regreso a un texto analizante con la idea principal por encima, la idea principal adelante y las demás ideas de mi texto van a entrar a detallar, van a entrar a formular ejemplos, comentarios. ¿No? Por esto se le considera texto sintetizante analizante, porque empieza como un sintetizante y termina como un analizante, ¿no? Está en figura romboidea, un rombo parece. La idea principal, ¿dónde se encuentra? Al medio. Por lo tanto, ¿no? Si yo retrocedo, me doy cuenta, ¿no? El analizante, ¿qué es? Un cono invertido. El sintetizante, la forma, ¿no? Del cono, de un triángulo. Entonces, un sintetizante analizante es la combinación de ellos dos porque la idea principal se encuentra al medio. Entonces ya sé, primero documento con ejemplos, primero documento con datos terciarios, no tan generales, luego llego a la idea principal y a partir de esto continúo detallando, continúo detallando. Y lo último son los textos llamados encuadrados, ¿no? También considerados, ¿no? De relojes de arena, ¿no? Tienen la figura de un reloj de arena, ¿ven? ¿Por qué? Son encuadrados ya que la idea principal se va a repetir tanto en la primera parte como en la última parte. Pero ojo, ojo al dato. Si bien la idea se repite, no quiere decir que sea lo mismo, o sea, que va a repetir lo mismo que aparece al inicio, va a repetir al final. No, va a decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Mm? Al inicio vamos a encontrar un texto que se va a ir desarrollando como un analizante y lo vamos a finalizar en un sintetizante, pero repitiendo la misma idea. La diferencia es que en el sintetizante analizante la idea principal solo aparece al medio, no vuelve a aparecer en el texto. En cambio, en los encuadrados aparece al inicio y al final se reitera esta idea como una síntesis, como teniéndolo allí para que no se olvide. Generalmente se ven estos tipos de textos en los textos argumentativos, ya que el punto de los textos argumentativos es convencer al lector, persuadir al lector de que cambie su forma de opinar acerca de un tema. Entonces la idea principal se reitera dos veces para así que quede esa idea en el lector y que el lector cambie su forma de pensar. Bien. Todo claro hasta ahí, correcto. Para poder pasar. Esas son las formas en las cuales se clasifican los textos y es muy importante porque si comprendemos cómo un texto está clasificado, cómo un texto está compuesto, por dónde se encuentra su idea principal, dónde, qué tipo de texto es, científico, humanístico, o es argumentativo, es expositivo, descriptivo, narrativo, científico, etcétera, nosotros podemos tener más datos acerca del texto y poder resolverlo de una manera más rápida, sin duda, sin vacilación. Ujú. A ver, ahora vamos a estudiar de acuerdo a la naturaleza y su contenido. De acuerdo a la naturaleza y su contenido lo vamos a clasificar en dos, en textos humanísticos y en textos científicos. Dentro de los textos humanísticos está todo aquello relacionado con la humanidad. Tenemos los textos literarios, los textos artísticos, los textos filosóficos, históricos, sociológicos, científicos también, pero de la ciencia orientada a la humanística. ¿Mm? Y va a predominar, sin embargo, en estos textos humanísticos va a predominar los textos de creación literaria. Estos textos de creación literaria son los mitos, los cuentos, las leyendas, las tradiciones que se han ido haciendo a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pueblo, qué civilización no tiene un mito creacional, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos dos mitos creacionales en los incas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mito
de los hermanos de Paccaritambo, que es conocido como la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Que en realidad es un mito, no es una leyenda. Y también tenemos, ¿no? El mito de Manco Cápac y Mama Ocho, ¿no? Generalmente se utiliza mal el término leyenda. La leyenda es algo que realmente sucede, que se conoce, pero que ha sido adornado con elementos fantásticos, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Tupac Amaru, ¿no? Se dice que Tupac Amaru fue amarrado a 4 caballos, pero que el indio era tan fuerte que ni los 4 caballos eh, galopando en direcciones opuestas podían desmembrar el cuerpo, cosa que es falsa. Cosa que es falsa porque los cronistas detallan muy bien cómo fue la muerte de Tupac Amaru, ¿no? Él fue descuartizado por los caballos, su cabeza la cortaron, la pusieron en una pica en el centro de la ciudad del Cusco. Sus restos luego fueron dejados para que se lo coman los perros, ¿no? Por ahí se cuentan que algunos monjes franciscanos sintiendo pena por el alma de Tupac Amaru II, lo llevaron a su convento para darle ahí cristiana sepultura, pero son leyendas nada más, ¿ves? Pues es una leyenda, porque es algo que realmente pasa, pero lo adornan con, con hechos eh, paranormales de otro mundo, con una gloria vanamente excesiva. En cambio, generalmente los mitos van a contar el origen de un pueblo, el origen de un mal, etcétera, ¿no? Y son hechos, son cosas realmente ficticias, son sucesos ficticios, donde no hay una documentación realmente verdadera de que ese hecho haya pasado, a muy diferencia de las leyendas. ¿M? Estos son los tipos de textos que más abundan en el globo. ¿Por qué? Porque el hombre es extraordinario para este tipo de historias, para este tipo, ¿no? de, de novelas, de cuentos, ¿no? Si el hombre hubiera escrito más textos de ciencia que de cuentos, de novelas, de mitos, ahorita estaríamos miles de años avanzados. Pero la creatividad espontánea del hombre, pues, nos lleva, ¿no? ¿Qué característica tienen estos textos de creación literaria? Pues estos textos de creación literaria van a tener una característica principal que va a ser que van a contar una historia, van a contar algo, en un contexto tempoespacial, o sea, en un contexto que va a tener tiempo y que va a tener un espacio, ¿no? Va a tener un lugar en donde se desarrollan los hechos y también en un tiempo en donde se desarrollan los hechos. También vamos a tener los textos de crítica literaria, que son hechos básicamente para analizar, criticar una cierta obra literaria o a cierto autor o a cierta corriente de la literatura, ¿no? Está orientada básicamente en eso. Son textos argumentativos, también son textos expositivos, ¿no? Porque hay ciertos autores que pretenden que la literatura sea de una cierta manera. Muchos, o mucho también los humanos han pretendido de esa manera que la literatura esté orientada a un cierto punto. Siendo la verdad que la literatura es una parte subjetiva, entonces es imposible que esté orientada a una objetividad, ¿no? Porque siempre va a depender de lo que piense el autor, de lo que quiere el autor, de lo que quiere exponer el autor también. Entran a tallar los textos filosóficos, que son aquellos cuyo contenido gira en torno al pensamiento, ¿no? Es ahí donde tenemos las diferentes ramas de la filosofía, tenemos y diferentes autores, ¿no? Tenemos a Camus con el absurdismo, tenemos a Kierkegaard, tenemos a Schopenhauer con el pesimismo, a Hegel con el estudio del espíritu, Aristóteles con el estudio de la metafísica, del alma, del ser, de lo que hay después de la vida, ¿m? A Nietzsche con el Übermensch, el superhombre, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes filósofos, ¿no? A Marx también entra dentro de la filosofía, su filosofía socialista y comunista del mundo, es solamente platónico, ¿no? Lo utópico. Ahí entra Marx también dentro de la filosofía. Y estos sistemas filosóficos, ¿no? Como dice, hay sistemas filosóficos como el socialismo, el comunismo y diversos planteamientos científicos, filosóficos que se han realizado no tienen a raíz, en esta base en estos textos humanísticos. Por otro lado, los textos científicos son todos aquellos que van a abordar teorías, problemas científicos, tesis, etcétera, que trabajan netamente basándose en lo que es el método científico, ¿no? El método científico se van a basar a él, se van a realizar sus obras a través de este método científico, de la observación, el análisis, la hipótesis, el ejercimiento de la hipótesis y la comprensión. A eso se va a palmar este tipo de textos.
Luego también vamos a tener textos que se van a discriminar, se van a distinguir por el tipo de discurso que tienen. Vamos a encontrar textos argumentativos. Esos textos argumentativos, como ya habíamos dicho, buscan persuadir al lector. El autor quiere convencerte de que pienses como él. Entonces, con ese propósito, hace una tesis, una idea y da razones, argumentos que apoyan este pensamiento, que apoyan esta idea. ¿Mm? Esos son un texto argumentativos. Son los textos argumentativos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Eh, Coca-Cola va a dejar sin agua a Lima, yo puedo decir. Debemos prohibir que Coca-Cola, o debemos cerrar la planta de Coca-Cola en Pucusana, yo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues yo baso esta afirmación en que, número uno, se sabe que el 90% de todas las gaseosas Coca-Cola y Inca-Cola que se producen en el país vienen de la planta de Pucusana. Ojo, el 90% que consume todo el país sale de la planta de Pucusana. Además, ¿m? Todas estas gaseosas, estos millones de litros que se producen diarios, ¿m? Diarios, estos millones de litros requieren muchísima agua que es extraída de los pozos subterráneos de agua pura, de agua subterránea, de agua dulce que se encuentran en el distrito limeño de Pucusana. Como antecedente de este caso, la ciudad de Jalisco en México, ¿m? Se prevé que solo le quedan 10 años de agua potable a raíz de que también susodicha empresa, Coca-Cola Company, con su empresa allá en la ciudad de Jalisco, también está acabando todo el agua. Por esas razones, yo considero que se debería cerrar la planta de Pucusana y, o en su defecto, que solamente ¿m? pase a producir mucho menos del 50% para evitar el despilfarro de agua. Ese es un texto argumentativo, ¿no? Yo te digo y te doy los argumentos y tú me dices, o de verdad, no, no, vamos a quedar sin agua, no, vamos a hacer marcha, plantón, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es esa es la función de este texto argumentativo, convencerte que tú pienses como yo. ¿Mm? Por otro lado, los textos descriptivos por su mismo nombre van a describir ¿qué? ¿Qué describen? Seres, objetos, actividades, fenómenos, para clasificarlos, compararlos, ¿no? Yo podría decir, a ver, un texto descriptivo, yo podría decir, eh, el COVID-19 fue una pandemia que afectó mucho a la vida de los seres humanos, los mantuvo encerrados, las actividades económicas decayeron, grandes rubros como el turismo, los servicios y transporte estuvieron prácticamente en stand-by, generando así miles y miles de millones de dólares en pérdidas a través de los años 2020 y 2021. Es un texto descriptivo, estoy describiendo un fenómeno, en este caso que es la pandemia del COVID-19. Eso es un texto descriptivo. Mientras que los textos narrativos van a relatar hechos, van a relatar acontecimientos que pueden ser como no reales, aunque la mayoría son ficticios. ¿No? Yo puedo decir, Pepe Lucho sale de su casa en busca de un libro. Sin embargo, la librería está cerrada. ¿M? Ahora él no sabe si regresar a su casa o ir a la librería que está al otro lado de la ciudad. Finalmente, Pepe Lucho decide regresar a su casa y regresar a la librería donde siempre compra al día siguiente. He relatado algo, he relatado. He tenido un desarrollo temporal, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, por ejemplo. ¿M? ¿Cuál es el inicio? Pepe Lucho sale de su casa a comprar. El nudo llega y la librería está cerrada y no se decide qué hacer. Si ir a comprar o regresar a su casa, ir a la otra librería. Desenlace, al final se resuelve el problema y decide regresar a su casa. Tiene todos los factores de un texto narrativo. Y por último, un texto expositivo. Los textos expositivos van a presentar las ideas de un autor, sus reflexiones, sus aspiraciones, sus proyectos, pensamientos, intenciones, pero
con la gran diferencia de que el autor no le importa o no busca que tú conozcas sus ideas, ni que tú compartas sus ideas, sino simplemente quiere exponer, ¿m? Como el ensayo, ¿no? Es ahí donde vienen los ensayos de Montaigne. Los textos expositivos nacen a partir de Michel de Montaigne ahí en Francia, con sus ensayos, ¿no? Como le digo, él leía mucho y tal vez no tenía muchos amigos, a diferencia de eso, con los cuales conversar. Entonces, ¿qué hacía? Escribía pues a través, ¿no? Escribía sus opiniones, sus pretensiones, su crítica acerca de los libros. Eso es un texto expositivo, pero él no buscaba que tú pienses como él, ¿no? Él solamente necesitaba comunicar lo que él pensaba, ¿m? Lo que él sentía, sus proyectos, su intención, nada más. Ese es un texto expositivo. Busca exponer, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir un texto expositivo, un texto expositivo, yo podría decir, ¿m? La obra, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, es una exquisitez literaria. Se entran a tallar muchos parámetros técnicos exquisitos. ¿M? La intertextualidad también está presente, etcétera. E inclusive este texto, pequeño texto que yo estoy inventando, podría ser de dos maneras, tanto descriptivo y tanto expositivo. Entonces, ahí hay muchos factores en los cuales nosotros vamos a poder ver, ¿no? Cuál es el tipo de discurso y por eso les he traído este ejercicio de aplicación, ¿no? Dice, los principales obstáculos al progreso en la ciencia son de naturaleza social y se pueden dividir en dos grupos, obstáculos económicos y obstáculos ideológicos. El más reconocido de los obstáculos ideológicos es la intolerancia ideológica o religiosa, habitualmente combinada con dogmatismo y falta de imaginación. Los ejemplos históricos son tan conocidos que no necesito explayarme al respecto. Sin embargo, cabe notar que aún la posición puede conducir al progreso. El martirio de Giordano Bruno y el juicio de Galileo tal vez hicieron más a la postre por el progreso de la ciencia de lo que la Inquisición pudo contra él. Con todo, el dogmatismo intolerante es uno de los principales obstáculos para la ciencia. ¿M? Y, lamentablemente, el dogmatismo puede instaurarse dentro de la misma ciencia en la forma de que una teoría predominante, incluyente la única verdad. Por ello, se debe evitar en ciencia el establecimiento de algo parecido o un monopolio. ¿Cuál sería el tema de lo que nos habla el texto? ¿Cuál sería el tema? El tema sería em, los, obs- los obstáculos de la ciencia en la naturaleza social. Ya puede ser. Vamos a leer el texto otra vez para que quede claro. Creo que no ha quedado muy claro. ¿No? ¿Qué sucede si yo no comprendo un texto a la primera? Obviamente tengo que seguir leyendo. Y si a la segunda no entiendo, vuelvo a leer una tercera vez. Y si no entiendo una tercera vez, voy con una cuarta. Lo tengo que leer y releer mm, hasta que ya lo comprenda. Bien. Y si no estás comprendiendo un texto, lo primero que tienes que hacer es calmarte, concentrarte, lo segundo. Y lo tercero es lee por partes. Lee una idea, procésala y vuelve a leer otra idea. Lo procesas y continúas con el texto, ¿no? A ver, dice. Los principales obstáculos al progreso en la ciencia son de naturaleza social y se pueden dividir en dos grupos, obstáculos económicos y obstáculos ideológicos. Ya, entonces, ya en la ciencia hay dos obstáculos, los económicos y los ideológicos. Ya, ¿qué más? El más reconocido de los obstáculos ideológicos es la intolerancia ideológica o religiosa, habitualmente combinada con el dogmatismo y la falta de imaginación. Ah, ya, entonces, dentro de los obstáculos ideológicos, vamos a tener la intolerancia religiosa, que viene con el dogmatismo y la nula imaginación. Listo. ¿Qué más tenemos? Los ejemplos históricos son tan conocidos que no necesito explicarme al respecto. Sin embargo, cabe notar que la oposición puede conducir a progreso. ¿Ya? El martirio de Giordano Bruno y el juicio de Galileo tal vez hicieron más a la postre por el progreso de la ciencia que de la adquisición pudo hacer contra él. Ah, ya. Entonces, a pesar de eso, la oposición puede conducir al progreso, ¿no? Como dice, a pesar de eso, la oposición puede conducir al progreso. Ya. Sencillo. ¿Qué más tenemos? Con todo, el dogmatismo intolerante es uno de los principales obstáculos para la ciencia. Y, lamentablemente, el dogmatismo puede instaurarse dentro de la misma ciencia en la forma de que una teoría predominante, excluyente, la única verdad. Ah, ya, mira, entonces
Entonces acá me hablan, acá el texto es únicamente, si bien al inicio me dice que hay dos obstáculos, el económico y el ideológico, se centra mayormente en los obstáculos ideológicos de la ciencia, ¿no? Primero me habla de la intolerancia religiosa, ¿no? Por ejemplo, que aquí vemos, ¿no? El martirio de Giordano Bruno y el juicio que le hicieron a Galileo Galilei por contradecir a la Biblia. ¿M? Pero también otro es el dogmatismo, que es más peligroso todavía porque el dogmatismo puede caer en la ciencia, ¿no? Como por ejemplo todo una teoría, ¿no? Una teoría científica que predomina, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? Muchos aceptan, sí, la teoría de evolución, hemos evolucionado, venimos de los simios. Tenemos por ahí un eslabón perdido, que sí, que el otro. Entonces, si viene un científico a revolucionar esto, a cambiar esto, muchas personas no le van a creer o no le van a tomar atención porque como ya hay una teoría que predomina, una teoría que todos aceptan como verdadera, entonces hay un dogmatismo allí. Y este dogmatismo es un obstáculo también para el progreso de la ciencia, ¿m? Ya que las personas no lo aceptan no porque sea inviable en el método científico, sino porque ya se acostumbraron a una versión. ¿Ah? Es como la persona, ¿no? Que viene y tú le dices, ¿no? Le cuentas algo y le muestras pruebas, inclusive, y te dicen no, y se cierran, y se cierran, y se cierran, porque no aceptan otra versión. Su cerebro no da para otra cosa. ¿M? Se ha metido una idea tanto en la cabeza que le es imposible sacarlo, ¿no? No tienen la capacidad para hacerlo. A eso se basa esta parte, ¿no? El dogmatismo. Por ello, se debe evitar en ciencia el establecimiento de algo parecido a un monopolio. Bien, perfecto, exacto. Ahora sí, ¿cuál sería el tema? Ujú. El tema, El dogma. mm, ¿a qué se centra? ¿Mm? El texto, ¿en qué se centra? El texto me habla, chicos, en todo momento, el texto me habla acerca de los obstáculos ideológicos dentro de la ciencia. Entonces yo podría poner tema, los obstáculos ideológicos en la ciencia. Ese sería mi tema, los obstáculos ideológicos. ¿Mm? ¿Cuál sería la idea principal? Pues la idea principal lo tenemos arriba. Es un texto analizante. Es un texto analizante, ¿no? Yo tengo aquí mi idea principal. A ver, yo tengo aquí mi idea principal. ¿M? Los principales obstáculos para el progreso de la ciencia son de naturaleza social y se pueden dividir en dos, económicos y, e ideológicos, ¿no? Esa es mi idea principal. Entonces, ¿m? Es un texto analizante porque tengo mi idea principal aquí y todo lo demás entra a tallar ejemplos, ¿no? Vean, me dan ejemplos, me hablan de que este obstáculo ideológico se divide en dos, en la intolerancia y en el dogmatismo, me hablan de la intolerancia, me dan ejemplos, me hablan del dogmatismo y me dan ejemplos, ¿ve? Todos son ideas secundarias. La idea principal la tenemos acá, ¿m? La idea principal, ¿se dan cuenta? ¿M? Bien. ¿Qué tipo de texto es? Un texto analizante. Texto analizante. Bien, chicos. Voy a mandar el PPT y vamos a pasar con la práctica. ¿Tenemos práctica, profes? Sí, tenemos práctica. Habemos prácticas. Ujú. Habemos prácticas. A ver, déjenme compartir. A ver, tenemos esta pequeña práctica, ¿de acuerdo? Son 7 textos, bueno, son 9. Los primeros 2 textos los resuelvo yo, los últimos 7 lo van a resolver ustedes. Ustedes ya conocen esta metodología, tomamos clases de teoría. Luego viene la práctica que la reviso el día martes.
Bien, vamos a cerrar la clase con estos dos textos. A ver, tenemos texto número uno, igual que el otro, igual que el texto anterior, dice. Los Dayak son habitantes de la isla Borneo. Los jóvenes Dayak viven permanentemente angustiados, pues para poder ser aceptados por la mujer que han elegido por esposa, tienen que matar por lo menos a un hombre, cortarle la cabeza y presentarla a la comunidad, y por supuesto a la pretendida. Cuantas más cabezas humanas haya cazado, el hombre tendrá un mejor prestigio, pues entre ellos la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Así pues, es muy peligroso para una mujer Dayak casarse con un hombre que no posee al menos una cabeza trofeo, puesto que si ella sale embarazada, será castigada como adúltera, dado que se supone que un hombre sin cabeza trofeo no es capaz de ser padre. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo, en virtud de esta creencia, en virtud de la creencia de que eso les dará un poder especial. Entre los marindanín de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de estas, para ponérselos a los recién nacidos, pues entre ellos hay pocos nombres y el poder tener uno es muy importante. Los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que dentro de ellas hay una fuerza que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. Correcto. Entonces, primero, hay el tema. ¿Cuál sería el tema, chicos? ¿Qué tema trata este texto? Los Dayak, ¿Seguras? Los Dayaks no es el tema. Por eso se tiene que releer y releer el texto hasta que lo comprendamos. ¿Mm? Me hablan de los Dayak, así como me hablan de los Marindanín y me hablan de los papúes. ¿Cuál es el tema? Sencillo. El tema, las, ¿mm? puede subir arriba, profesor, ¿no? Por favor. Ah, Hay un tema que se realiza en comuni- todo el texto, ¿no? comunidades. No, 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 estoy hablando de tema. Aún no se me adelante. Estoy en tema. Ah, Ujú, estoy en tema, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen tienen que matar un hombre, cortarle la cabeza, ¿no? Cuantas más cabezas humanas haya cazado, una mujer daya que se case con un hombre que no posee una cabeza trofeo, porque sin cabeza trofeo no es capaz de ser padres, ¿no? Cazan cabezas como trofeo, los marinadín caza cabezas para adueñarse de ellas, los papúes cazan cabezas, entonces hay algo que se repite todo el texto, que es las cabezas trofeos. Ese es el tema. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema del texto, las cabezas trofeo. ¿Por qué? Porque todo el texto me habla de ello. Todo el texto me habla de ello, las cabezas trofeo. Bien, el título lo dejamos para el último, porque ya saben, el título de dónde se hace. El título se hace combinando tema con idea principal. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Mm? ¿Cuál sería la idea principal? La idea principal, chicos, es muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo en virtud de la creencia de que eso les dará algún poder especial. Esa es la idea principal. ¿M? Esa es la idea principal. ¿M? La idea en la cual se basa el texto. Ahora, el título. El título ya es más subjetivo, ¿no? Porque el título, ¿cómo hago? Utilizo mi tema y un poquito de la idea principal para formar un título chévere, un título bacán. El título tiene que ser atrayente, que dé ganas de leer al lector, ¿m?
que lo deje intrigado para que pueda leer. Esa es la funcionalidad del texto. Obviamente sin irnos lejos, ¿no? No voy a ponerle, por ejemplo, aquí me habla de las cabezas trofeo, y no voy a ponerle Goku versus Freezer. No, no es dable. Tengo que basarme en el texto. Tengo que basarme en qué? En el tema y en la idea principal. Entonces, ustedes, a ver, chicos, ustedes que están aquí presentes, ¿qué título le pondrían? ¿Qué título? Imagínense un título chévere, un título bacán relacionado a este ámbito, ¿no? Ya conocemos el tema, las cabezas trofeo, ya tenemos la idea principal. Entonces, el título nace a partir de estos dos elementos. ¿Qué, qué elemento ustedes escogerían más idóneo para este texto? ¿Qué título? A su libre imaginación. No hay respuestas incorrectas aquí, ya que el título es algo subjetivo. Yo simplemente puedo poner las cabezas trofeo, nada más. Es un título, las cabezas trofeo. Pero ese título queda soso, queda simple, sobrio. ¿Mm? A ver, ¿qué título ustedes le pondrían? ¿Qué título ustedes se imaginarían que quedaría chévere, bacán para esta obra? ¿Mm? ¿Qué ideas? Ujú. Jóvenes, a ver, ahí tengo un mensaje, dice. La ideología de las comunidades primitivas Dayak. Pero el texto no solo me habla de los Dayak, Percy, está bien. Pero no solo me habla de los Dayak, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos a los, obviamente, Podría ¿no? ser Dígame. las comunidades primitivas y sus ah, su cultura para casarse, algo así. Ya está bien, sí, no está mal. Tampoco el tuyo está mal, Persia. Sin embargo, hay que orientarlo un poquito más a lo general. Aquí tú me dices de los Dayak, pero los Dayak no son los únicos, como vemos aquí, no están los Marinaní, los Papúes. También, entonces hay que buscar generalizar, ¿no? También, señorita, ya que en su texto está bien, pero algo más conciso. Algo más conciso que atraiga más al lector, ¿no? Por ejemplo, yo podría dar, ¿no? Si busco así, que la gente lea mi texto, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Las cabezas trofeo y sus poderes, yo puedo decir, ¿no? Y sus poderes, pero poderes ya entre comillas, ¿no? Y sus poderes ya entre comillas, ¿no? Entonces, oye, ¿qué las cabezas trofeo? ¿Qué es esto? Entonces, me pongo a leer, ¿no? Ese es el punto de un título atractivo, un título que atraiga a la gente, que jale la mirada, por así decirlo, Puede ser hacia él, las ¿sí? cabezas trofeos un gran atractivo en las bodas. Claro, también, ¿no? Basándose en los Dayak, pero como les digo, también no solo hay que basarse en uno, porque recordemos que esto de los Dayak es una idea secundaria, es una idea secundaria. Los Marindanín también es una idea secundaria. Los papúes todos son unidades. Si bien el texto le da más contenido a los Dayak que a los Marindanín y a los papúes, no los hace más importantes que ellos, porque la idea principal es esta, se dan cuenta, ¿no? Y obviamente en un examen de admisión no les va a venir una pregunta así, nunca les va a venir una pregunta así donde ustedes respondan libremente, porque esto es una manera subjetiva, sino que aquí estamos ensayando, estamos practicando, porque es importante comprender cómo está estructurado un texto, porque si yo comprendo cómo está hecho una cosa, también voy a comprender su funcionamiento. Entonces, a ver, ahora se los dejo a ustedes. ¿Qué tipo de texto es según la ubicación de la idea principal? ¿Qué tipo de texto es? ¿Se acuerdan? Bien, Moisés. Sintetizante, analizante, ¿no? Sintetizante, analizante. ¿Por qué? Porque el texto inicia, ¿no? Tengo mi idea principal ahí. Inicia, ¿no? Como un texto sintetizante, ¿no? Me dan un ejemplo, me hablan, me detallan este ejemplo y me dejan la idea principal ahí. Y luego, la siguiente parte del texto, ¿qué es?
un texto analizante, porque inicio con la idea principal y luego voy a detallar ejemplos, ¿ven? De los papúes y los marinoní. ¿Se dan cuenta? Ese es un texto sintetizante, analizante. Bien, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Siguiente ejemplo. Luego ya de este ejemplo, ya ustedes mismos son, chicos. Y están los textos con las clásicas preguntas, no ya para marcar nada más. Estos solamente son ejercicios de aplicación que estamos realizando en clase para comprender poco a poco cómo se van realizando y cuál es la estructura textual. No dice, a ver, la materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Nos convence de ello los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Tomemos, por ejemplo, el átomo. Existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. No podría existir fuera del movimiento de esas partículas y lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo, este también un tipo de movimiento, para que el organismo vivo muera en el acto. Merced al movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer y excitan nuestros sentidos. El Sol, por ejemplo, irradia incesantemente al espacio cósmico inconmensurable cantidad de partículas en movimiento. Al llegar a la Tierra, estas partículas excitan nuestros órganos de los sentidos y nos advierten de la presencia del Sol. Si no fuera por el movimiento de las partículas, no sospecharíamos que el Sol existe, pues se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Del mismo modo existen todos los demás cuerpos materiales. No se manifiestan más que en el movimiento. No solo se mueven las partículas elementales en los átomos, sino también los átomos en las moléculas y las moléculas en los cuerpos. Se mueve toda la incontable masa de cuerpos terrestres y cósmicos. Sufren cambios los organismos vivos y la vida social. Es imposible encontrar una sola partícula del mundo material que no esté sometida a movimientos y cambios. El movimiento es, por lo tanto, la forma de existencia de la materia, su propiedad inherente. Bien, tenemos este texto. Profe, una segunda leída porque como que por ahí me perdí un poco. Ya, vamos a darle una segunda leída. Dice, ojo, pay attention to me. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Nos convence de ello los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Tomemos, por ejemplo, el átomo. Existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. No podría existir fuera del movimiento de estas partículas y lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo. Este es también un tipo de movimiento para que el organismo vivo muera en el acto. Merced al movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer y excitan nuestros sentidos. El Sol, por ejemplo, irradia incesantemente al espacio cósmico inconmensurable cantidad de partículas en movimiento. Al llegar a la Tierra, estas partículas excitan nuestros órganos de los sentidos y nos advierten de la existencia del Sol. Si no fuera por el movimiento de las partículas, no sospecharíamos que el Sol existe, pues se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Del mismo modo, existen todos los demás cuerpos materiales. No se manifiestan más que en el movimiento. No solo se mueven las partículas elementales de los átomos, sino también los átomos en las moléculas y las moléculas en los cuerpos. Se mueve toda la incontable masa de cuerpos terrestres y cósmicos. Sufren cambios en los organismos vivos y la vida social. Es imposible encontrar una sola partícula del mundo material que no esté sometida a movimientos y cambios. El movimiento es, por lo tanto, la forma de existencia de la materia, su propiedad inherente. Bien, ahora sí, ¿cuál es el tema de este texto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema?
Chicos, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál sería el tema más idóneo? ¿Puedes subir más arriba el texto? Uy, Ujú. Pero está claro, ni siquiera lo, para leerlo una tercera vez porque ya sé de qué me habla el texto. Hay dos cosas que se repiten en todo el texto. la materia. Movimiento y materia. Movimiento, materia. ¿Mm? Se mueven, pues, se mueven las partículas. La partícula es una materia. No podría existir movimiento de esas partículas. ¿Mm? Es de un tipo de movimiento para el organismo. Merced al movimiento, ¿no? Ahí dice. ¿Mm? Merced al movimiento, los cuerpos se dan a conocer y excitan, ¿no? Movimiento de las partículas. ¿Mm? Todos los demás cuerpos materiales, o sea, la materia, no se manifiestan más que en el movimiento. No solo se mueven las partículas de los átomos, sino también los átomos y los moléculas. ¿Ves? Se mueve toda la masa de cuerpos terrestres. Es imposible encontrar una sola partícula que no esté sometida a movimiento. Entonces, ¿cuál es el tema? El movimiento, otra vez aparece. ¿Cuál es el tema? ¿Mm? El movimiento, ¿de qué? De la materia. Sencillo, práctico, rápido. Esto es veloz. No tengo que pensarlo mucho. Si yo me pongo a pensar, me siento, uno, me confundo, dos, me voy a poner nervioso y tres, no voy a encontrar la respuesta. Esto es rápido nomás. ¿De qué me habla todo el texto? Ya, pa, al toque. ¿Mm? Y ojo, el tema es lo más básico que yo puedo encontrar en un texto. Es lo más básico, ni siquiera es lo más difícil. Solamente es darme cuenta qué de qué trata el texto, ¿no? Tal vez ahora a ustedes se les hace difícil porque no están leyendo el texto. Eso no quiere decir que no están prestando atención, sino que no es lo mismo que cuando te leen algo, cuando tú mismo lo lees. ¿M? Por eso es ideal que cuando yo esté leyendo, ustedes me sigan también leyendo mentalmente. ¿M? Si solamente están escuchando o están haciendo otras cosas, imposible, ¿no? Que se den cuenta. Pero el tema principal. Así cuando ustedes estén realizando, tienen que centrarse en la lectura. Y si no lo entienden, leen dos veces, leen tres veces. Pero ya no bajo la misma estrategia, sino vas leyendo parte por parte y lo vas analizando para que así se te grabe. ¿M? Vas entendiendo la lectura, porque el punto no es memorizarte la lectura, el punto es que tú la entiendas, la comprendas y solo así la puedes entender. Entonces ya tenemos el tema. El tema es el movimiento de la materia. El título lo dejamos al final. Ahora, idea principal. ¿Dónde está la idea principal? ¿Dónde está la idea principal? ¿Dónde está la idea principal? ¿Mm? ¿Dónde está la idea principal aquí? ¿Mm? ¿Dónde podría estar la idea principal? Ojo, la idea principal, ya, muy bien, Percy, muy bien. En la última parte, el movimiento es, por lo tanto, una forma, propiedad inherente, y bien, Moisés, exacto. Tenemos la idea principal al inicio y al final, ¿no? Al inicio, ¿qué nos dice? La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. A través del movimiento la materia se manifiesta y se revela, ¿no? Ahí tenemos la idea principal. Y al final del texto, como resumen, dice, por lo tanto, en resumen, en síntesis, la forma de existencia de la materia es el movimiento. El movimiento es la forma de existencia de la materia, su propiedad inherente. ¿Es lo mismo? Sí. Es lo mismo decir que la materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él, que decir que el movimiento es la forma de existencia de la materia. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo.
pero obviamente ¿m? De otra manera, usando otras palabras. ¿Ah? Pero al final, el fin, la idea es la misma. Por lo tanto, voy a tener dos ideas principales ahí, que hace que primero tenga mi texto así, ¿no? Tenga mi texto, un momento, tenga mi texto así, ¿no? Tenga mi texto ahí y lo termino acá, ¿no? ¿Qué tipo de texto tengo entonces? ¿Mm? Tengo un tipo de texto encuadrado. Muy bien. Un tipo de texto. Ay, Dios. Un tipo de texto encuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea principal está al inicio y está al final. ¿Mm? ¿Ven? Inicio mi texto como un texto analizante, mi idea principal, y luego ejemplo, ejemplo, ¿no? Me hablan de partículas, me hablan de moléculas, me hablan del sol, y en la siguiente parte me siguen dando ejemplos. Movimiento de partículas, las moléculas, la materia, los cuerpos terrestres, todo. Por lo tanto, ven, finalizando como un resumen, la materia es la forma de existencia, el movimiento es la forma de existencia de la materia. ¿Ven? Un texto encuadrado. La idea principal aparece al inicio y al final. Muy bien. Ya tengo mi idea principal y mi tema. Ahora, un título ingenioso. Un título ingenioso. Ya queda a su libre criterio, ¿no? Yo le pondría, por ejemplo, eh, el movimiento como característica de la materia. Por ejemplo, ¿m? Un texto, un título, cualquiera. Y así resolví mi texto. ¿Se dan cuenta? Así resolví mis dos textos. Bien. ¿No? Obviamente, esto nunca le va a venir a un examen de admisión, como ya les he dicho, porque el punto del examen de admisión es buscar datos objetivos, no subjetivo. Esto es subjetivo. Yo puedo escoger lo que a mí se me dé la gana. No tengo un listado de respuestas disponibles como aquí, ¿no? Que tengo, ¿no? Unas 5 opciones, las cuales solo una es la verdadera. Eso es el objetivo. Acá solamente es subjetivo, lo que yo considero, lo que yo creo. Pero son muy buenos estos tipos de ejercicios para ir comprendiendo, ¿no? Cómo se maneja un texto. Cómo se maneja un texto. Y bien, chicos. Pues eso ha sido todo en nuestra clase de hoy. Les voy a enviar la práctica para que ustedes lo vayan haciendo. Son 7 textos, son pocas preguntas, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, vamos, vamos, por favor, lo realizan, ahí lo he enviado, ¿de acuerdo? Lo van a realizar. Las dos primeras que yo he hecho, no, lo realizan a partir del texto uno que dice ahí, texto uno de ejercicios. Bien, chicos, entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias por seguir hasta el último. Tengan una muy buena noche. Nos despedimos. Gracias.